Hola, hoy hablaremos sobre un tema que quizás os pueda sorprender desde buen principio. Masonería y el Quijote. ¿Qué quiere decir o qué pretendo deciros en esta reflexión del día de hoy alrededor de la obra de Cervantes, Don Quijote de la Mancha? La obra de Cervantes, tan conocida por todo el mundo, contiene muchas más cosas de las que en principio un lector pueda leer, desde una entrada normal y corriente a cualquier libro. Tenemos un problema con el Quijote, especialmente en la cultura castellana, en la cultura española y en la cultura de los países de habla hispana, que normalmente en la escuela pues se nos habla sobre el Quijote. Hoy en día no es lo mismo la enseñanza que antes, y por lo tanto quizás no se incide tanto en ello. Pero hace unos 50 o 60 años, en la escuela se tenía, y en la academia, en los estudios, se tenía muy en cuenta las obras literarias. Y normalmente los profesores intentaban o nos hacían leer unas obras normales, los clásicos. Y el Quijote evidentemente entraba dentro de estos parámetros. Pero si miramos en el vulgo, en la sociedad, si fuéramos mirando o haciendo un cálculo en el que se supiera de verdad, de manera exacta, todas las personas que dicen que conocen el Quijote y que lo han leído, habría que preguntárselo, pero ¿lo has leído todo? Porque esta es otra, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, podríamos ir viendo cómo esto no sucede así. Entonces, en realidad, el vídeo, esta reflexión va más allá, sino que lo que pretendo hablaros es de que el Quijote, como otras obras del siglo de oro castellano, tiene una doble lectura, el saber leer entre líneas. En realidad, cargado de espiritualidad y de quizás algunas veces en ocultismo, un ocultismo de la época. La propia vida de Cervantes es todo un enigma. Miremos bien la vida de Cervantes, la biografía de Cervantes, y veréis cómo tiene una serie de incógnitas que quedan ahí, porque no hay más. Y entonces llegamos a este lenguaje iniciático, esotérico, en sus lecturas quizás más profundas. Alonso Quijano, que es el protagonista, el Quijote, ¿no? Tenía, aunque la gente no lo sabía, o la primera lectura inicial nos lo da a ver de otra manera, un conocimiento superior. Tenía una necesidad del comento entre comillas, la necesidad de comentar el texto. Y presenta, aunque muchos no lo sepan, una doble lectura, una lectura para profanos y otra para iniciados. La lectura para profanos en realidad es la lectura exotérica totalmente para todo el mundo que quiera pasar un rato leyendo. Lo que ocurre, y que vuelve a lo que os decía antes, que la lectura esta exotérica para profanos, si no se está acostumbrado a leer, pues quizás cansa. Y muchos, por eso, os decía anteriormente, no terminan de leer el Quijote. Y después hay la lectura para iniciados, que lógicamente como que vas aprendiendo, vas entendiendo lo que te va diciendo, estás llegando a un nivel superior y te obliga a ti mismo continuar con la lectura. Esta es la diferencia. Y lógicamente quizás todo el arte de saber leer entre líneas y de conocer un poco más la obra del Quijote es fijarnos mucho en el prólogo. Este prólogo que a veces para muchos se hace largo.
Ahí está un poco la clave. Existen dos especies de direcciones, como os digo, de lecturas, es decir, la lectura normal para pasar el rato conociendo un nuevo libro o un libro que siempre te han dicho que es necesario conocer, y después esta lectura más pausada, como os digo, para meditar lo que se lee. Entonces, podemos pensar desde el punto de vista de el exotérico lector que Alonso Quijano era un hombre que, al haber leído tantas obras de caballería, se le había exprimido el cerebro. Estaba loco de haber leído tantas obras de caballería. Entonces, si lo miramos desde un punto de vista esotérico, es decir, más meditado, en realidad él no había leído libros de caballería, sino quizás de cábala. Y entonces él parecía loco para los profanos, para la gente de su tiempo, pero en realidad él hablaba en otro lenguaje diferente. Por eso, algunas veces, o la mayoría de las veces, todo resultaba totalmente desfasado y de mentalidad de persona enajenada. Miremos esto porque aquí empieza un poco el detalle. El simbolismo de la caballería en realidad está un poco separado de la realidad hoy en día, pero la francmasonería valora mucho estos ideales y si vamos a los altos grados encontraremos algo del entorno caballeresco en algún ritual masónico. Después tenemos la dualidad de la ilusión, que es la relación entre Don Quijote y Sancho Panza, que muestra esta dualidad entre el idealismo y la realidad. Esto, en realidad, es una manera bastante parecida a los símbolos masónicos de la escuadra y el compás, que representan la tierra y el cielo, la moralidad y la espiritualidad. Una cosa para el masón que está en la parte de arriba, en el misticismo, y en la parte de la tierra, en la realidad o el realismo o el libre albedrío, está dentro de las coordenadas de esta dualidad de la ilusión. Después hay la búsqueda del conocimiento y de la luz. ¿Por qué? Pues porque Don Quijote no deja de haber sido, según nos lo dice el mismo libro, un hombre que estaba apasionado, quizás loco, como os decía, por sus lecturas, y al mismo tiempo andaba por los campos a caballo buscando irrealidades, un conocimiento que no llegaba porque lo que pensaba en sí es de locura, es de haberse leído el cerebro, pero en realidad él buscaba otra cosa totalmente diferente, pero que era invisible para la persona normal que lee el libro. Después hay otra cosa de el simbolismo del viaje que viene contraste a uno de mis últimos vídeos, que en realidad tenemos que ver que Don Quijote se pasa durante todo el libro viajando, pero viajando tanto en lo físico como en lo espiritual, porque tenía visiones que Sancho decía, bueno, este hombre está loco, porque yo no llego a donde él quiere llegar, y el pueblo, la gente de su entorno, lo tomaba por loco porque tampoco llegaban a esta espiritualidad y a este otro mundo de Don Quijote. Por lo tanto, a veces, en el viaje hacia la sabiduría que pretende el masón, que pretendemos los masones, quizá nos separamos del mundo profano. Después existe también en la lectura normal y corriente una reflexión sobre la sociedad y las instituciones de aquel tiempo, y quizás entonces Cervantes lo que hacía era criticar un poco aquella sociedad, ya en aquellos tiempos. Después hay otra medida que también hay que tener en cuenta cuando se lee el Quijote, que es el simbolismo de los objetos y de los nombres. Los objetos de Don Quijote, como su armadura y su caballo rocinante, no dejan de estar cargados de simbolismo, mostrando una tendencia a ver más allá de las apariencias, y esto es una condición que si miramos en
francmasonería, en masonería nosotros tenemos muy en cuenta. Después, Don Quijote y la francmasonería, si lo queremos, si queremos encontrar alguna liaison, como dicen los franceses, es decir, alguna manera de contacto, aparte de todo lo que hasta ahora hemos dicho, en realidad tenemos que tener en cuenta que los valores que tiene Don Quijote, de alguna manera, están muchos de estos valores asumidos dentro de la masonería, como puede ser, en este caso, la búsqueda siempre de hacer el bien, la búsqueda de encontrar nuevos caminos, quizás para muchos las confusiones que tenía Don Quijote al interpretar lo que veía físicamente, pero que él hablaba en otros términos y que nosotros también en masonería hablamos en otros términos en nuestros rituales. Entonces, si llegamos a una conclusión, podríamos decir que Don Quijote no es solo una novela de aventuras, sino también una obra rica en simbolismo que puede interpretarse desde la perspectiva de la francmasonería, porque nos da, sin querer o queriendo, o admitiéndolo o recibiéndolo si es que podemos, una especie de lecciones sobre la perfección humana y la dualidad del espíritu y de la materia, que viene a ser este idealismo en un mundo pragmático que tenemos que tener los masones, porque al salir de nuestros templos, al salir de nuestras enseñanzas, al salir de lo que nosotros vamos recibiendo, quizás en la sociedad nos muestra que debemos ser pragmáticos. Tenemos que llevar, eso sí, nuestros conocimientos fuera a la sociedad, pero de manera ordenada y que sirvan, evidentemente, para que se nos tenga en cuenta. Por lo tanto, quizás aquí Don Quijote hablaba en otros términos ya en aquellos tiempos. Esta es la reflexión del día de hoy. Espero que os haya gustado. Aquí abajo podéis hacer los comentarios y las preguntas que deseéis y nunca lo olvidéis. Todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.